Era Gohan del futuro capaz de derrotar a los androides 17 y 18 con el Super Saiyajin 2. Ya en 2016 hice un video corto comparando el poder de los androides del presente y del futuro, el cual era el mismo, ya que en el manga quedó explicado el porqué. Vamos a retomar esto y sacar resultado de si Gohan pudo o no derrotar a los androides de su línea si hubiera alcanzado la transformación del Super Saiyajin 2. Para eso consideraremos el manga de la película del futuro de Trunks, ya que en la película que animaron, hubo cosas que se salieron del contexto. Por ejemplo, en el manga ya Trunks se puede convertir en Super Saiyajin, y Gohan no tiene su brazo, el cual en esta ocasión no se deja explícito en cómo lo perdió. Pero en un videojuego del cual no recuerdo el nombre, Gohan lo pierde con un Tien-san de 18, lo cual parece más coherente a lo que se vio en la película. Ya que Gohan, a pesar de estar en Super Saiyajin, perdió el brazo ante la explosión que causaron los androides, pero Trunks, que era todavía mucho más débil, solamente quedó inconsciente y con heridas. Otros dicen que si Gohan no hubiera perdido el brazo, habría podido acabar con los androides si no hubieran unido fuerzas, además de que Trunks decía que dichos androides en el pasado eran más fuertes que los del futuro. Pero a ver, ¿acaso Trunks supo del verdadero poder que ellos tenían? Ahora vayamos al manga. Trunks en el manga ya se puede convertir en Super Saiyajin, Gohan menciona que en cosa de meses podría superarlo, y aún así Gohan no lo deja ir a la batalla por lo peligroso que puede ser. Cuando Gohan Super Saiyajin aparece frente a los androides, donde 17 confirma que pasó un año desde la última vez en donde lo creían muerto. Gohan menciona que ha estado entrenando, y que en dicha ocasión no podrán vencerlo. O sea, Gohan después de la experiencia de su última batalla, ya está consciente de que ahora está al alcance o más que el poder de los androides. Pero en la siguiente página 17 menciona que la última vez no usó ni siquiera la mitad de su fuerza, y esto deja sorprendido al mismo Gohan. La batalla no se llega a ver, pero ya las microexpresiones definieron que Gohan no tuvo oportunidad alguna. Trunks estaba inconsciente, y por lo tanto Gohan del futuro fue el único que conoció el verdadero máximo poder de los androides del futuro, el cual era igual a los del presente. Solo que los del presente sí pelearon en serio por sus cambios de personalidad. Cuando pasan 3 años, Trunks piensa enfrentar a los androides en vez de viajar al pasado, donde Bulma le pregunta si en realidad es más fuerte que él. Obviamente Bulma no es guerrera ni sabe sentir presencias, pero ya parece estar consciente de que Trunks, aún siendo un Super Saiyajin, ni siquiera podría contra esos androides. Considerando que tal vez Trunks no alcanzó a ser tan fuerte como Gohan, aún este ya era superior al Goku de la saga Namekusei. Este pudo acabar sin problemas a Freezer y a su padre, donde Freezer tampoco usó su máximo poder, pero con solo ver a Trunks también se quedó sorprendido por ver otro Super Saiyajin, incluso Gohan considera el ki algo parecido. Goku del presente demostró ser demasiado superior a Trunks, y por lo tanto Goku del presente pre-saga androide pudo ser tan fuerte o quizás menos que Gohan del futuro, y la última vez que se registró un poder oficial de Goku, fue en Namekusei con un poder de 150 millones en Super Saiyajin. Después de casi 2 años ese poder ya se sobrepasó con su entrenamiento en el planeta Yadrat. Considerando los argumentos de 17, antes de matar a Gohan, en las previas batallas solía usar como un 45% de su poder junto a 18. Para la última vez que Gohan los enfrentó, ya como Super Saiyajin confiado en que entre comillas lo superó, debería haberse vuelto entre un 45 hasta un 50% del poder de 17, que es más fuerte que 18, tal y como nos confirma la guía del manga legendario. El Super Saiyajin fase 2 multiplica por 2 el poder del Super Saiyajin, y si especulamos que Gohan del futuro ya se volvió un 50% de 17, entonces en la fase 2 sería un 100%, ya volviéndose comparable al poder de 17. En sí la falta de un brazo puede ser su desventaja, pero este Gohan, al menos como vimos en la película animada, era más agresivo en el combate, y aunque por usar el Super Saiyajin 2 se desgaste mientras que 17 no, Gohan podría haberle dado sus primeros golpes hasta decidir acabarlo con una de sus mejores técnicas, y pasando lo mismo con 18 después. En caso de Gohan Super Saiyajin 2 confiarse, esto daría el tiempo suficiente de que 18 se una, y con su máximo poder junto a 17, ya darle complicaciones a Gohan hasta dejarlo agonizando con un ataque en conjunto, del cual posteriormente no se podría liberar. Consideremos que un hipotético Gohan del futuro en Super Saiyajin 2 sería como el 90% de Piccolo fusionado con Kamisama, el cual también fue perdiendo energía con
contra 17. Entonces, ¿le sería más fácil derrotar a los androides cuando más confiados se encuentran usando menos de la mitad de sus máximos poderes? Bueno, eso fue todo por hoy, recuerden seguirme en mis redes de la descripción y activar la campana. Hasta la próxima.